Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que estamos dedicando a la riqueza de las naciones de Adam Smith. Como todos saben, uno de los libros fundamentales en la historia del pensamiento económico. Hay quien lo considera el más importante, ha habido muchos otros, pero yo creo que sin duda alguna, si no el más importante, La riqueza de las naciones es uno de los libros más importantes en la historia del pensamiento económico, al grado que muchos historiadores del pensamiento económico pues consideran a este libro, por decirlo de alguna manera, la cuna del pensamiento económico. Bueno, si es o no el más importante, eso sería tema de discusión, pero de que es uno de los más importantes, de que es un libro de cuya lectura, cuyo análisis, cuya discusión podemos sacar muchísimo provecho, aunque haya sido escrito en 1776, bueno, publicado en 1776, porque todo el proceso de escritura de la riqueza de las naciones, no es un libro delgado, como pueden ustedes ver, le llevó a Smith varios años, ¿sí? Estamos ya en el libro segundo, en el cual Smith trata uno de los temas más importantes en el ámbito de la economía, que es precisamente el tema del capital, ¿sí? Y al libro segundo, el título que Smith le da es De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Viene una pequeña introducción y luego en el primer capítulo del libro segundo, Smith habla de la división del capital, cómo se puede dividir el capital. Y ustedes recordarán que Smith divide al capital en dos grandes grupos. Por un lado, lo que el mismo Smith llama capital fijo. El capital fijo que para Adam Smith consiste en las instalaciones, la maquinaria, el equipo, los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Aquí Smith, aunque no lo llama así, se está refiriendo a lo que hoy conocemos como capital humano. Y esto que Smith llama capital fijo, a mí me gusta definirlo como lo que se usa para producir. Lo que se usa para producir. Y luego está lo que Smith llama el capital circulante, dentro del cual identifica, por ejemplo, las materias primas, ¿sí? Los productos más o menos acabados, ¿sí? Las provisiones, los productos acabados y el dinero. Bueno. ¿En qué consiste el capital? A ver, creo que esta pregunta no la hemos hecho. Llevamos ya un par de sesiones, esta es la tercera, si mal no recuerdo, con el tema del capital, pero ¿en qué consiste el capital? ¿Sí? Bueno, yo siempre he definido al capital como todo aquello que necesitamos los seres humanos para producir. ¿Para producir qué? Los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, ¿sí? Y en este sentido, podríamos nosotros dividir a los bienes en tres grandes grupos. A ver, esta es una división mía. Esto no lo encontramos tal cual en Adam Smith. Pero aquí lo que quiero hacer es, antes de seguir con el tema del dinero, que es el tema del capítulo 2, ¿sí? Un tema muy interesante, quisiera yo aclarar lo más posible en qué consiste el capital, ¿sí? Bueno, para mí capital es todo aquello que necesitamos los seres humanos para producir. A ver, ¿qué es lo primero que necesitamos los seres humanos para producir? Recursos naturales, de los cuales obtenemos eso que llamamos materias primas, ¿sí? Caso muy claro, el petróleo. El petróleo es un recurso natural, es un don de la naturaleza que se necesita como materia prima para producir gasolina, que es con lo cual satisfacemos la necesidad que tenemos de movernos en nuestro coche. Entonces, primero que nada, los recursos naturales, ¿sí? De los cuales obtenemos las materias primas. Luego, todo lo que tiene que ver con instalaciones, maquinaria y equipo, ¿sí? Que se necesita para transformar los recursos naturales, las materias primas, en satisfactores. Para seguir con el mismo ejemplo,
una refinería. En una refinería lo que encontramos es las instalaciones, la maquinaria y el equipo que se requiere para transformar el petróleo en gasolina. Entonces, recursos naturales que nos proporcionan materias primas, instalaciones, maquinaria y equipo que se requiere para transformar los recursos naturales, las materias primas, en bienes y servicios, en satisfactores. Y luego, obviamente, el trabajo humano. ¿Sí? El trabajo humano que consiste fundamentalmente en conocimientos, en habilidades y en actitudes. Y eso es lo que podríamos llamar capital humano. A ver, esto es lo que encontramos en cualquier proceso de producción. Recursos naturales que te proporcionan las materias primas, las instalaciones, maquinaria y equipo indispensables para poder transformar esas materias primas, esos recursos naturales, sobre todo en bienes, y el trabajo, ¿sí? Para, vamos a decirlo así, poner a trabajar esa maquinaria y ese equipo que se encuentran en determinadas instalaciones para transformar los recursos naturales, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Es capital. Ahora fíjense, de todo esto que acabo yo de señalar, Smith considera que es capital fijo las instalaciones, la maquinaria y el equipo y los conocimientos, habilidades y actitudes del ser humano. Pero no incluye ahí los recursos naturales, las materias primas, que Smith coloca en el segundo grupo de capital que él distingue, que es precisamente el capital circulante. El capital circulante, ¿sí? Ahora, si el capital fijo, en términos de Smith, lo podemos definir como lo que se usa para producir, y el capital circulante lo producido para vender, tendríamos que sacar de lo que Smith llama capital circulante a las materias primas para ponerlas en el grupo de lo que él llama capital fijo. Por lógica, ¿sí? Entonces, ahí estaría la primera crítica que le podemos hacer a Smith en cuanto a su concepto y división del capital. Bueno, ahora a ver. Lo que Smith llama capital fijo, ya habiéndole corregido la plana, y miren, yo siempre que le corrijo la plana a Adam Smith, pues me la pienso dos veces, no estoy muy consciente de a quién estamos analizando, de a quién estamos estudiando, de quién fue Adam Smith, de lo que representa Adam Smith en la historia del pensamiento económico, de lo que representa para quienes somos economistas, ¿no? Por eso de vamos a enmendarle la plana a Adam Smith, pues sería el equivalente, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía, a decir vamos a enmendarle la plana a Aristóteles. Bueno, eso hay que pensárselo dos veces, ¿no? Tratándose de un figurón de la filosofía, como es Aristóteles, y tratándose en el ámbito de la economía de un figurón como es Adam Smith. Pero yo sí creo que aquí Adam Smith se equivocó. Sí, Adam Smith se equivocó, porque las materias primas forman parte de eso que Smith llama el capital fijo, que podemos definir, aunque Smith no lo definió así, pero de lo que dice podemos deducir esa definición como aquello que se usa para producir. Y obviamente que para producir usas materias primas, instalaciones, maquinaria y equipo y trabajo. Entonces, eso es capital, ¿sí? Ahora, a ver, dice Smith, además del capital fijo, está lo que él llama el capital circulante, que vendría a ser, aunque él, insisto, no lo define así, pero de todo lo que dice podemos deducir esta definición, lo producido para vender. Ahora, a ver, si definimos al capital como a todo aquello que nos ayuda a producir, lo ya producido no forma parte del capital. Ya no forma parte del capital, ¿sí? El zapato ya producido no forma parte ni de la materia prima
ni de las instalaciones, maquinaria y equipo propios de la fábrica de zapatos, ni del trabajo propio de los zapateros. Ya es el producto de todo aquello, ¿no? El producto de todo aquello. Ahora, claro, ¿sí? ¿Qué diría Smith? Sí, pero mientras no vendas los zapatos, pues no has generado un ingreso, ¿sí? Y tampoco has obtenido una ganancia. Y el objetivo de producir zapatos, pues es venderlos, generar un ingreso y obtener una ganancia. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí lo que estoy criticando es el concepto de Adam Smith de capital circulante. Porque, a ver, dice, parte del capital circulante son las materias primas, ¿sí? Y a ver, para Adam Smith, insisto, él no lo definió así, ¿eh? Pero de lo que dice, podemos deducir esa definición de capital circulante como lo producido para vender. Bueno, a ver, la materia prima no es algo producido para vender, es algo que se utiliza para producir lo que después vas a ofrecer y si alguien te lo compra, a vender. Entonces hay que sacar de este capital que Smith llama circulante a las materias primas para ponerlas en el conjunto de lo que él llama capital fijo. Y luego dice, por ejemplo, las materias primas o más o menos acabadas. A ver, en el caso de la producción del zapato, ¿qué sería parte de la materia prima? La piel. Pero, ¿dónde se origina la piel? En el ganado. Entonces, el primer eslabón en la cadena de materias primas necesarias para producir zapatos es el ganado, del cual obtienes la piel. Una vez que ya hiciste lo que tienes que hacer para obtener el trozo de piel, lo cual supone que ya tuviste que matar al ganado, entre otras cosas, eso sería una materia más o menos acabada. A ver, ya no es el ganado, pero todavía no es el zapato. Pero todavía no es el zapato. Forma parte de las materias primas, ¿sí? Pero ya no es el ganado, es la piel a partir de la cual produces el zapato, pero sigue siendo materia prima. Por lo tanto, habría que ubicarla en lo que Smith llama capital fijo, capital fijo. Y luego dice los productos acabados, el zapato, ¿sí? Bueno, si definimos como lo hago yo, y esto obviamente se puede discutir, ¿no? Las definiciones se pueden discutir, ¿sí? Pero si definimos al capital como todo aquello que se necesita para producir, ¿sí? El producto acabado, el zapato, no es capital. Es producto del capital, de la materia prima, las instalaciones, la maquinaria, el equipo, el trabajo humano, pero no es capital. No es capital. Porque, insisto, si ustedes leen lo que dice Smith con relación a lo que él llama capital circulante, pueden deducir la definición de que el capital circulante es lo producido para vender. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Eso es una mercancía. A ver, capital, lo que se necesita para producir. Mercancía, lo que se produce para ofrecer a la venta. Esa es una mercancía. Lo que se produce para ofrecer a la venta, con la intención de venderlo, generar un ingreso, obtener una ganancia y todo lo que ustedes gusten y manden. ¿Sí? Pero ya no sería capital. La mercancía, el producto acabado, ya listo para ofrecérselo a los consumidores, es eso, mercancía, producto acabado, algo que se produjo para la venta, pero no es capital. ¿Sí? Bueno, y donde sí empiezan los problemas es cuando Smith
¿sí? Ubica al dinero dentro del conjunto de capital circulante. Y empiezan los problemas porque, insisto, si de lo que dice Smith podemos deducir que lo que él llama capital circulante tiene que ver con lo producido para vender, pues el dinero no se produce para vender. El dinero es precisamente el medio de intercambio, pero no se produce para vender. Se produce para utilizarlo como medio de intercambio, que obviamente implica la compraventa de bienes y servicios, ¿no? De bienes y servicios. Entonces, a ver, la primera pregunta que tenemos que hacernos, insisto, con el único afán de aclarar las cosas, por ejemplo, de ver en cuántos grupos se dividen los bienes, es si lo que Smith entiende por capital es correcto. Sí. Y sobre todo, si el dinero forma parte del capital. Ahora me dirán ustedes, pues claro que sí, porque a ver, para obtener materias primas necesitas dinero. Para construir instalaciones, maquinaria y equipo necesitas dinero. Para que la gente se venga a trabajar contigo necesitas dinero para pagarle su salario. Pues ¿cómo no va a ser el dinero parte del capital? Pero a ver, si por capital entendemos aquello que necesitamos para producir, el dinero es aquello que nos permite obtener lo que necesitamos para producir. Y aquí hay que distinguir entre lo que nos permite obtener lo que necesitamos para producir, lo que nos permite comprar la materia prima, ¿sí?, de la materia prima. No es lo mismo, ¿sí? Y por ejemplo, hay quien dice, el capital se divide en tres grandes grupos. Capital físico, materias primas, instalaciones, maquinaria y equipo. Capital humano, conocimientos, habilidades y actitudes. Y luego agregan capital financiero, el dinero. Pero a ver, vamos a definir capital. ¿Qué entendemos por capital? Yo siempre lo he definido como aquello que se necesita para producir. Y el dinero es aquello que se necesita para adquirir lo que se necesita para producir, para pagar las materias primas, para pagar por las instalaciones, la maquinaria y el equipo, para pagar por el trabajo, ¿sí? Pero la pregunta es entonces, si el dinero, independientemente de dónde lo ubiques, Smith lo ubica dentro de lo que él llama el capital circulante, es realmente capital. ¿Es realmente capital? Bueno, pues todo depende de la definición. Pero ¿cuál es el problema, sí, con Adam Smith al ubicar al dinero dentro del conjunto de lo que él llama capital circulante? Que insisto, el capital circulante, ¿sí?, para Smith es, aunque él no lo dice así, lo producido para vender. Y el dinero no es eso. El dinero no es eso, ¿sí? El dinero no se produce para vender de la misma manera, por ejemplo, que los zapatos sí se producen para vender, ¿sí? Que un vaso de café sí se produce para vender. Que un armazón y unos cristales sí se producen para vender. El dinero no es eso. El dinero no se produce para eso. El dinero se produce para utilizarlo como medio de intercambio, ¿sí? A ver, yo nunca he oído a alguien que diga, oye, ¿y dónde compro dinero? Hombre, por ejemplo, en México podemos oír, oye, ¿dónde compro dólares? Vamos a suponer que ustedes se van a ir el fin de semana a los Estados Unidos y necesitan dólares. Bueno, pues la pregunta sería, ¿dónde compro dólares? Pues mira, te vas a una casa de cambio, te vas a un banco,
pregúntale a algún amigo a ver si tiene dólares y te los quiere vender al tipo de cambio del día. En ese sentido, la pregunta, ¿dónde compro dinero? Sí hace sentido, ¿sí? Pero a ver, si yo ahorita les dijera, oye, ¿y quién vende pesos? ¿Dónde puedo comprar pesos? ¿Sí? Y vamos a suponer que me dicen, oye, fíjate que fulano de tal vende pesos. ¿Vende pesos? O sea, ¿ofrece pesos a la venta? Sí. Bueno, ¿eso qué quería decir? Que llego yo, vamos a suponer que le quiero comprar 10 pesos. ¿Y qué es lo primero que le pregunto? Oye, ¿cuál es el precio de 10 pesos? Bueno, pues obviamente me tiene que decir 10 pesos. Y entonces, ¿qué sentido tendría intercambiar monedas de a 10 pesos? ¿Sí? Monedas de 10 pesos. Ahora, a ver, ojo, ¿cuándo ofrecemos dinero? Ese es otro tema interesante. ¿Cuándo ofrecemos dinero? Pues cuando vamos a comprar algún bien o servicio. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a cambio de ese bien o servicio? Una determinada cantidad de dinero. Cuando yo pregunto, oye, ¿qué precio tiene este vaso de café? Y me dicen 15 pesos, y digo, dámelo, ¿sí? Estoy demandando este vaso con café y ofreciendo a cambio 15 pesos. Y ofreciendo a cambio 15 pesos. ¿Y cuándo demandaríamos dinero? Si yo les digo, oigan, ¿no están interesados en comprarme esta taza de café a 15 pesos? Estoy ofreciendo el café. ¿Y cuál es la contrapartida de esa oferta? Estoy demandando dinero. Quiero que me paguen con dinero. Pero la pregunta es si cuando yo pago 15 pesos por este vaso con café, estoy vendiendo 15 pesos. A ver, de que estoy ofreciendo a cambio 15 pesos, sí, pero podríamos decir que estoy vendiendo 15 pesos. Habría que pensarle, ¿no? Habría que pensarle. Pero bueno, a lo que yo voy dándole vueltas y un trago a mi café, a lo que yo voy repensando todo esto que dice Adam Smith en el primer capítulo del libro segundo de la riqueza de las naciones, capítulo que lleva por nombre de la división del capital, capital fijo, capital circulante, etcétera, etcétera, es, primero, si esta división es correcta. Y a mí me parece que no, porque considera que es capital tanto lo que se utiliza para producir como lo producido. Para mí, lo que se utiliza para producir es lo que debemos llamar capital. Materias primas, instalaciones, maquinaria y equipo, trabajo humano que consta de conocimientos, habilidades, actitudes. Y lo ya producido, ¿sí?, son mercancías. Ahora, claro, que para que yo pueda generar un ingreso y obtener una utilidad, debo vender esas mercancías, para lo cual debe haber alguien dispuesto a comprármelas. Eso es cierto. Eso es ciertísimo. Mientras yo no las venda, no genero ningún ingreso, no tengo ninguna utilidad. Todo el proceso de producción, ¿sí?, todavía no tiene sentido. Y tendrá sentido cuando yo venda las mercancías producidas, ¿no? Las mercancías producidas, ¿sí? Entonces, a partir de lo que acabo de decir en este análisis crítico del concepto y la división que hace Adam Smith del capital, creo yo que podemos distinguir tres tipos de bienes. A ver, primero que nada, los bienes que se utilizan para producir. Vuelvo. Materias primas que provienen de los recursos naturales, instalaciones, maquinaria, equipo, trabajo humano. ¿Sí? Luego, ¿sí?, los
que ya se produjeron y están listos para venderse, que serían las mercancías. Y luego, los que ya se van a consumir para satisfacer una necesidad. Creo que esta es la división que podemos hacer de los bienes. Los bienes que se necesitan para producir, a los cuales podemos llamar capital. Los bienes ya producidos, ¿sí?, y listos para su venta, a los cuales podemos llamar mercancías. Y una vez que esas mercancías se vendieron y ya están en manos del consumidor, ¿sí?, quien los va a utilizar para satisfacer sus necesidades, podríamos llamarles satisfactores. Satisfactores, ¿sí? Entonces, bienes para producir, bienes para vender y bienes para consumir. Ahora, todo esto tiene sentido si hay alguien que consuma esos bienes, porque al final de cuentas se produce para consumir, se produce para consumir, ¿sí? Bueno, quería compartir con ustedes esta breve reflexión, análisis en torno al concepto que tiene Smith del capital, porque no me acaba de convencer esta división que hace Smith entre capital fijo y capital circulante, ¿sí? Y sobre todo, que uno coloca dentro del capital circulante, que vendría a ser lo ya producido y listo para vender, a las materias primas. Eso ya es un error, porque las materias primas no están listas para venderse. Ojo, al consumidor final. Sí están listas para venderse a quien las necesita para producir. Y en este sentido, ¿sí?, tal vez es que Smith las ubica dentro de lo que él llama capital circulante. Porque dice, a ver, el capital circulante, del capital circulante, dice Smith, obtenemos un beneficio solamente si lo vendemos. Y por ejemplo, alguien que produce la materia prima para producir X, obtiene un beneficio de esa materia prima solo si la vende, ¿sí? Solo si la vende, ¿sí? Pero la materia prima todavía no es el producto acabado, ¿sí? Tal vez esta sea la razón por la cual Smith ubica la materia prima como parte del capital circulante. Porque lo que dice Smith es, a ver, yo le saco provecho al capital fijo, a las instalaciones, la maquinaria y el equipo, por ejemplo, sin necesidad de venderlo. A ver, si yo produzco zapatos, ¿sí?, para obtener un beneficio, no necesito vender las instalaciones, la maquinaria y el equipo. Necesito utilizarlo para producir los zapatos y eso es lo que voy a vender, ¿sí? Entonces dice Smith, para que yo le saque un provecho, suponiendo que yo soy el empresario, el dueño de aquello, de las instalaciones, la maquinaria y el equipo, para que yo le saque provecho, ¿sí?, al capital fijo, no necesito venderlo. Ahora, claro, si ya me cansé de hacerle al zapatero, ya estoy harto, ya me quiero jubilar, ya no quiero más problemas, llevo 40 años trabajando en esto, ya estoy harto y vendo la fábrica, bueno, pues le saco un provecho, ¿sí? Pero la vendí porque ya no quiero seguir, ¿sí?, haciéndole al zapatero. Pero si yo quiero seguir haciéndole al zapatero y generar un ingreso y obtener utilidades, no necesito vender lo que Smith llama capital fijo, instalaciones, maquinaria y equipo, ¿sí?
Pero si yo produzco materia prima para generar un ingreso y obtener una utilidad, sí tengo que venderla. ¿A quién? A quien va a utilizar esa materia prima para producir una mercancía ya lista para el consumo final. A ver, si yo me dedico a curtir pieles, ¿sí? Y esas pieles son las que se van a utilizar para producir zapatos, lo que estoy haciendo es produciendo la materia prima que va a utilizar el zapatero para producir zapatos. Y yo no le saco provecho a esa materia prima hasta que la venda. Hasta que la venda. Y desde este punto de vista, pues la materia prima sí encajaría en la definición que da Smith de capital circulante. ¿Sí? De capital circulante. ¿Sí? Pero aquí la pregunta que yo hago es si esta división entre capital fijo y capital circulante es correcta. A ver, si yo digo capital es todo aquello que se utiliza para producir, pues obviamente la materia prima es capital. Obviamente las instalaciones, la maquinaria, el equipo, obviamente el trabajo humano. ¿Sí? Ojo, en términos generales el trabajo. Porque ¿qué pasa cuando el trabajo humano es sustituido por el trabajo, ¿sí?, de un robot? Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. A ver, ¿las máquinas trabajan? ¿Las máquinas trabajan? Vamos a suponer que un robot sustituye realizando exactamente el mismo tipo de funciones a un ser humano. Clarísimamente el ser humano estaba trabajando. El robot que lo sustituyó realizando exactamente las mismas funciones, ¿está trabajando? Bueno, claro, para responder esta pregunta tendríamos que comenzar por definir qué es el trabajo, cómo entendemos el trabajo, ¿sí? Y cuáles son, por ejemplo, las consecuencias del trabajo en el ser humano. Y ojo, una de las consecuencias del trabajo en el ser humano es su perfeccionamiento como trabajador. A ver, yo quiero pensar que después de 35 años de que una persona dé clases, ¿sí?, es mejor profesor que hace 35 años, por aquello de que la práctica hace al maestro, y aquí sí, literalmente, al maestro, ¿sí? ¿Cuál es una de las consecuencias del trabajo en la persona? Que lo perfecciona como trabajador. ¿Sucede lo mismo, por ejemplo, con un robot? No. No sucede lo mismo con un robot. El robot no se perfecciona, ¿sí?, realizando una determinada operación. Ahora, alguien puede perfeccionar al robot e inventar y producir robots más productivos, eso sí, pero el ser humano trabaja. El robot, probablemente, esto habría que pensarlo mucho más, lo único que hace es, ¿sí?, realizar una operación. Realizar una operación, ¿sí? Pero bueno, tiene razón Smith o no al dividir al capital en capital fijo por un lado y capital circulante, ¿sí? Y capital circulante. Y bueno, lo más problemático del asunto, incluir al dinero dentro de lo que Smith llama capital circulante. A ver, podemos entender, y es lo que acabo de explicar, por qué Smith pone a las materias primas en el conjunto que él llama capital circulante. Porque capital circulante es, ¿sí?,
lo que se tiene que vender para generar un ingreso. Y obviamente que quien produce la materia prima tiene que venderla para poder generar un ingreso. Pero ojo, sucede lo mismo con el dinero. Bueno, y ahí es donde está la pregunta, y esta pregunta nos lleva ya de nueva cuenta al capítulo número 2, que lleva por nombre del dinero, ¿sí? Considerado, y siempre me ha llamado mucho la atención lo que dices, mira aquí, como una rama especial del capital. Como una rama especial. A ver, el que Smith califique al dinero como una rama especial del capital, ubicado dentro de lo que se llama capital circulante, no será porque el mismo Smith se hizo estas preguntas que nos estamos haciendo. A ver, si yo defino el capital circulante como lo producido para vender, el dinero, ¿sí?, cae en esa categoría. El dinero se produce para venderlo, ¿sí? A ver, yo puedo ir al Banco de México, que es quien produce el dinero, a comprar dinero. Y vamos a suponer que llego al Banco de México, toco la puerta. ¿Qué quiere usted? Vengo a comprar dinero. Pásele. Oiga, quiero comprar 100 pesos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el único precio al cual el Banco de México, no, perdón, el único precio, perdón, quiero comprar 100 pesos. Vamos a suponer que el Banco de México dice, sí, le vendo 100 pesos a 110 pesos. ¿Lo voy a comprar? Jamás. No voy a pagar por 100 pesos 110 pesos. O vamos a suponer que yo le digo, le compro 100 pesos a 90 pesos. Pues el Banco de México dice, ¿está usted loco? No le voy a vender 100 pesos a 90 pesos. ¿Cuál sería el único precio al cual se podría llevar a cabo esa transacción por demás sui generis? 100 pesos. Pero entonces, ¿qué sentido tendría que yo fuera al Banco de México a comprar 100 pesos y pagarlos con 100 pesos? Tanto el Banco de México como yo terminamos exactamente igual. ¿Qué sentido tiene? Terminamos exactamente igual, porque a ver, si el Banco de México me dice, le vendo 100 pesos a 110 pesos, pues no lo voy a comprar. Y yo le digo, le compro 100 pesos a 90 pesos, no me lo va a vender. ¿Sí? Porque si el Banco de México me dice, le vendo 100 pesos a 110 pesos, y yo me ataranto un poquito y digo, va, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando 110 pesos a cambio de 100 pesos, perdí. Y si yo soy el que ataranta al Banco de México y el Banco de México me dice, va, le vendo 100 pesos a 90, me está dando 100 pesos a cambio de 90 pesos. No lo va a hacer. Y si yo le digo, ahí van 100 pesos a cambio de 100 pesos, pues después de ese intercambio, los dos quedamos exactamente igual, con 100 pesos. ¿Y cuál es una de las características del intercambio? Que una vez que se realiza, las dos partes terminan mejor. Porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio. Cualquier intercambio es un juego de suma positiva. Las dos partes ganan. El resultado de cualquier intercambio es un bien común. Bien porque ambas partes ganan. Común porque ambas partes ganan. Pero si entre el Banco de México y yo intercambiamos 100 pesos por 100 pesos, ¿qué ganó el Banco de México? Absolutamente nada. ¿Qué gané yo? Absolutamente nada. ¿Qué sentido tuvo ese intercambio? Ninguno. Y esto nos remite, ¿sí? Y prometo que es la última vez que toco el tema, a si el dinero
que Smith ubica, ¿sí?, como parte del capital circulante es realmente capital circulante. Del dinero considerado como una rama especial del capital. A ver, esto de que Smith considera el dinero como una rama especial del capital, ¿no será porque a lo mejor se daba cuenta de que ubicar al capital en el conjunto de lo que él llama capital circulante no es muy correcto? Bueno, habría que preguntarle, ¿sí? Bueno, en este capítulo 2, ¿sí?, podríamos encontrar, si lo buscamos, lo que podríamos llamar la teoría smithiana, por Adam Smith, del dinero, ¿sí? Y yo me pregunto si en Adam Smith no encontramos, y ahorita vamos a ver por qué, un antecedente a favor de lo que hoy se conoce como dinero fiduciario. Bueno, ¿qué es esto del dinero fiduciario? Bueno, para explicarlo, y dado que tenemos tiempo, porque aquí no hay que cumplir ningún programa, no hay que cumplir, ¿sí?, con ningún programa, ¿sí?, vamos a hacer una breve historia conjetural del dinero. A ver, ¿qué es esto de la historia conjetural? A ver, si tú entiendes lo que es el dinero, si tienes la definición correcta de lo que es el dinero, puedes deducir lógicamente cómo fue evolucionando el dinero a lo largo de la historia, sin necesidad de ir a comprobarlo en cada momento. Y esto es lo que se conoce como historia conjetural. Bueno, partamos de la pregunta que ya les hice a ustedes en algún momento. ¿El dinero se descubrió o se inventó? A ver, la respuesta correcta es que ni se descubrió ni se inventó. Surgió de manera espontánea en el mercado. ¿Qué es el mercado? La relación de intercambio entre compradores y vendedores. Entonces, decir que el dinero surgió de manera espontánea en el mercado es decir que surgió de manera espontánea de los intercambios entre compradores y vendedores, ¿sí? ¿Y por qué surgió? ¿Sí? ¿Para qué se empezó a utilizar el dinero? Para superar las limitaciones del trueque. Para superar las limitaciones del trueque, ¿sí? A ver, vamos a suponer una comunidad de personas donde hay 10 satisfactores. ¿Qué es un satisfactor? Todo lo que sirve para satisfacer una necesidad. Hay 10 satisfactores. Y uno de esos satisfactores, vamos a suponer el satisfactor 1, ¿sí?, lo utiliza toda la comunidad para satisfacer una necesidad. Mientras que el satisfactor 10 lo utiliza solamente el 10% de la comunidad para satisfacer una necesidad. Entonces, a ver, el satisfactor 1 es consumido, y consumir quiere decir disponer del satisfactor para satisfacer la necesidad. Ejemplo gráfico, esto. Disponer del café para satisfacer la necesidad que tengo de aclarar la garganta y poder seguir hablando. Entonces, a ver,
El satisfactor 1 es consumido por el 100% de las personas que integran esa comunidad. Y el satisfactor 10 es consumido nada más por el 10% de quienes integran esa comunidad. La pregunta, ¿cuál de estos dos satisfactores, el que es consumido por el 100% de las personas que integran esa comunidad o el que es consumido nada más por el 10% de las personas que integran esa comunidad, ¿sí?, tiene muy buenas posibilidades de convertirse en medio de intercambio? Pues el primero, porque yo sé que si tú me pagas lo que te estoy vendiendo con ese satisfactor, una de dos, yo lo puedo utilizar para satisfacer mis necesidades. Y segundo, ¿sí?, te lo puedo ofrecer a alguien más para satisfacer las suyas. Oye, ¿y cómo sé que ese alguien más me lo va a aceptar? Porque parto del supuesto de que ese satisfactor es consumido por la totalidad de las personas que integran esa comunidad. Entonces, ¿sí?, este tipo de satisfactores, ¿sí?, que son consumidos, si no por la totalidad, sí por la mayoría de las personas que integran una comunidad, históricamente, ¿sí?, empezaron a utilizarse, ¿sí?, como medio de intercambio. ¿De dónde surgieron? Del intercambio, del mercado. Son producto del orden espontáneo, ¿sí?, del orden espontáneo. ¿Y por qué la gente empezó a aceptar, ¿sí?, ese satisfactor como medio de intercambio? Ojo, no solo porque con ese satisfactor puedes satisfacer directamente una necesidad, sino porque contando con un medio de intercambio se pueden superar las limitaciones del trueque. Se pueden superar las limitaciones del trueque, ¿sí? Un ejemplo para entender esto. Imaginemos por un momento que un día de estos amanecemos sin dinero. Físicamente el dinero desaparece. Ya no hay billetes, ya no hay monedas, por lo tanto, chequeras, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, no sirven para nada. No hay dinero. Desaparecen también las criptomonedas. No hay dinero, ¿sí? Bueno, si el dinero llegara a desaparecer, tendríamos que volver al trueque. Pero del 100% de intercambios que realizamos a lo largo de un día utilizando dinero, utilizando un medio de intercambio, ¿cuántos podríamos realizar si no tuviéramos un medio de intercambio? Viéndome muy optimista, el 10%, y viéndome muy optimista. Ahora bien, si un día de estos amaneciéramos sin dinero, mucho antes de que se generalizara el trueque, volvería a surgir de los intercambios de manera espontánea algún satisfactor que comenzaríamos a utilizar como medio de intercambio, como dinero. Entonces, el dinero, ¿sí?, ni se descubre ni se inventa. Surge de manera espontánea de los intercambios. ¿Y qué es aquello que surgió espontáneamente como medio de intercambio? Los satisfactores aceptados por la mayoría. Ahora, ojo, estoy hablando del dinero. Todavía no estoy hablando de las monedas y los billetes. Obviamente que la acuñación de monedas con fines dinerarios, ¿sí?, eso se inventó. Obviamente que la impresión de billetes con fines dinerarios se inventó.
Pero mucho antes de que se inventara la acuñación de moneda con fines dinerarios y la impresión de billetes con fines dinerarios, ya había dinero. Por ejemplo, ¿sí?, aquellas culturas en las cuales se utilizaba el cacao como medio de intercambio, era dinero. No eran monedas ni billetes, pero era dinero. ¿Sí? Era dinero. Bueno, entonces, para no hacer esta historia conjetural muy larga, ¿sí?, pero creo que es necesario para entender bien, ¿sí?, lo que dice Adam Smith aquí y poder responder a la pregunta si en Smith no encontramos un antecedente muy claro de la propuesta, inclusive defensa a favor del dinero fiduciario. Bueno, ¿y qué rayos es esto del dinero fiduciario? Sigamos con la historia conjetural hasta que lleguemos ahí. Bueno, para no hacer esta historia muy larga, ¿sí?, fueron los metales preciosos, sobre todo el oro y la plata, los que acabaron convirtiéndose en dinero, medio de intercambio por excelencia. ¿Por qué? Porque estos metales preciosos cumplen con todas las condiciones que tiene que cumplir algo para que sea un buen medio de intercambio, para que sea dinero. La primera condición muy importante, que sea relativamente escaso. Que sea relativamente escaso. Esa es la primera condición que tiene que cumplir aquello que haga las veces de dinero, aquello que se utilice como medio de intercambio. ¿Por qué? Este ejemplo ya lo puse en una sesión anterior, pero creo que vale la pena repetirlo. A ver, vamos a suponer, ¿sí?, que alguien cree, considera, piensa que lo correcto es que todos los mexicanos podamos disponer de la cantidad de dinero que queramos en el momento en que lo queramos. Porque fíjate, es que eso sería algo muy bueno. Imagínate que todas las familias mexicanas pudieran disponer de la cantidad de dinero que quisieran en el momento en que quisieran. Pareciera ser que esa es la manera correcta de acabar con la pobreza. Si caemos en la ilusión crisoedónica, que consiste en creer equivocadamente que la riqueza consiste en el dinero y no en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Pero bueno, imagínense que hay alguien que cree, que considera que cualquier familia mexicana, ¿sí?, debe poder disponer de la cantidad de dinero que quiera en el momento que quiera. La pregunta es si eso sería técnicamente posible. Y recuerden lo que dije, creo que fue en la sesión anterior, al respecto. Claro que sí es técnicamente posible. A ver, que el gobierno mande fabricar, ¿sí?, impresoras de billetes. Así como la impresora que tenemos conectada a la computadora, ¿sí?, donde imprimimos lo que tenemos que imprimir, bueno, pues se manda a producir una impresora tal vez más chiquita, ¿sí?, que te va a imprimir billetes, ¿sí?, y regálesele a cada familia una de esas impresoras. De tal manera que en cada hogar va a haber una de esas impresoras. Y además te van a regalar ya un paquetito con 500 hojas blancas ya cortadas del tamaño de un billete. ¿Y cómo funcionaría el asunto? Pues muy fácil. A ver, yo quiero ahorita 10 millones de pesos. Voy a la impresora, coloco uno de estos pedacitos de papel, en el teclado de la impresora tecleo 1.000.000, le doy Start y me imprime un pedazo de papel que dice 1.000.000 de pesos.
y se considera, ¿sí?, que los pedacitos de papel así impresos son dinero. Y además, la impresora, ¿sí?, imprime en la esquina superior derecha de cada uno de esos pedacitos de papel una marca, ¿sí?, para garantizar que no sea dinero falsificado. A ver, técnicamente es posible lograr, ¿sí?, que cualquier familia disponga de la cantidad de dinero que quiera en el momento que quiera si recurrimos a este tipo de prácticas. Oye, ¿por qué no lo hacemos? De un plumazo acabamos con la pobreza. Necesito 10 millones de pesos, voy a la impresora, pongo el papelito, tecleo 10 millones, le doy Start y me sale en 10 segundos un billete de 10 millones de pesos. Pero ojo, ¿qué pasaría si en cada familia, en cada hogar, hubiera esta impresora y los billetitos impresos en esa maquinita se consideraran dinero legal? Es más, tendríamos la obligación de aceptarlos como pago de nuestro trabajo. A ver, ¿qué pasaría? Pues que en cada hogar existiría la posibilidad de fabricar el medio de intercambio de la riqueza, que eso es el dinero. ¿Sí? Pero si en cada hogar hay una maquinita para producir el medio de intercambio de la riqueza, lo que necesito para poder comprar los bienes y servicios para satisfacer mis necesidades, ¿qué necesidad tengo de trabajar? De producir o participar en la producción de bienes y servicios. A ver, supongamos que yo aquí en mi casa tengo una máquina para imprimir billetes legales, que un cuate mío en el Banco de México me la regaló. No estoy falsificando dinero, es legal. Y puedo imprimir cuanto billetito quiera, de 20 pesos, de 50, de 100, de 200, de 500, y es legal. No estoy falsificando dinero. A ver, si yo tuviera esa posibilidad, pues ¿qué necesidad tengo de trabajar? ¿Qué necesidad tengo de producir o participar en la producción de algún bien o servicio? A ver, yo que no tengo esa maquinita, si quiero dinero, ¿qué tengo que hacer? Trabajar, participar en la producción de algún bien o servicio, a cambio del cual alguien esté dispuesto a pagar un precio que me permita a mí generar un ingreso, que me lo van a pagar con dinero. Pero si yo tuviera esa maquinita, ¿qué necesidad tengo de trabajar? Y miren, aquí estamos llegando a un punto muy interesante. ¿Qué es lo que respalda mi demanda de bienes y servicios? Va de nuevo. Si yo quiero dinero para poder demandar y comprar bienes y servicios, primero tengo que participar en la producción de bienes y servicios. ¿Qué es lo que respalda mi demanda de bienes y servicios? Mi producción de bienes y servicios. Y ojo, este es el orden correcto de las cosas. ¿Sí? Desde el punto de vista lógico, primero producir y luego consumir. ¿Sí? En cambio, si yo tuviera aquí en mi casa esa maquinita de las que ya les hablé, un cuate mío en el Banco de México me hizo el favor y ahí tengo la maquinita, y no estoy produciendo dinero falsificado, ¿eh? No estoy falsificando dinero, es dinero legal, como si hubiera salido del Banco de México. ¿Sí? ¿Qué necesidad tendría yo de trabajar?
Y si yo imprimiera billetitos cada vez que los necesito y en las cantidades que los necesito, y con eso salgo corriendo a demandar los bienes y servicios que quiero o deseo, etcétera, etcétera, ¿qué respaldaría mi demanda? Nada. A ver, y eso no implicaría, no significaría que en un cierto sentido yo fuera un mantenido. Porque estos bienes y servicios que compré, que estoy consumiendo, no son producto de mi trabajo. Esa demanda, esa compra, ese consumo de bienes y servicios no está respaldado por mi trabajo, por mi participación en la producción de algún bien o servicio. Si yo tuviera esa maquinita y pudiera imprimir billetes legales y lo hago, ¿sí? Podría vivir sin trabajar. Podría vivir sin trabajar. Y la pregunta es si aquella persona que vive sin trabajar no es un mantenido. En ciertos casos, no en todos, ¿eh? Porque, a ver, vamos a suponer el caso, siempre es el que pongo, de la señora viuda a quien su marido le dejó un edificio con 10 departamentos. Bueno, ¿qué es lo que lógicamente hace la señora? ¿Sí? Habita uno de los departamentos y alquila los otros 9 y vive de sus rentas. Y vivir de tus rentas, hombre, podríamos considerarlo como vivir sin trabajar, ¿sí? Pero al final de cuentas, estás viviendo de tus propiedades, de la renta que te genera tus propiedades, que son producto del trabajo de alguien. Y al final de cuentas, estás ofreciendo a la renta un bien, el departamento, ¿no? Pero no sería el caso si yo tuviera aquí esa maquinita para imprimir legalmente billetes, ¿sí? Bueno, la primera condición que tiene que cumplir aquello, ¿sí?, que se va a utilizar como dinero es que sea relativamente escaso, ¿sí? Aquí el ejemplo que les puse de que el gobierno le regala a todas las familias de mexicanas la maquinita para producir billetes y que se utilice como dinero, pues es exactamente lo contrario, ¿sí? Basta que yo le ponga 100 millones de pesos, mete el papelito y apriete el start para que tenga 100 millones de pesos. Ya no se me ocurre una manera más fácil de conseguir dinero que esa. El dinero tiene que ser relativamente escaso. Y esa es una condición que cumplen el oro y la plata. Bueno, de entrada, literalmente te tienes que meter a las entrañas de la tierra para sacarlos. Para sacarlos, ¿no? Entonces, el oro y la plata, ¿sí?, cumplen con la primera condición que debe de cumplir aquello, que debe de tener aquello, ¿sí?, que se utilice como dinero para que sea, ¿sí?, vamos a decirlo así, buen dinero. La segunda condición es que sea durable. Que sea durable quiere decir que no pierda su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. A ver, vamos a suponer que en vez de la plata, se están utilizando como dinero manzanas. A ver, una manzana la puedes utilizar como satisfactor. Te la comes y te quitaste el hambre. Pero también la puedes utilizar como medio de intercambio, sobre todo si a los demás también les gustan las manzanas. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con el poder adquisitivo de la manzana y también con su calidad como satisfactor, como alimento, cuando ya se pudrió? Pues que ya no sirve ni como alimento
ni tampoco como medio de intercambio. ¿Sí? Entonces, una manzana puede utilizarse como medio de intercambio mientras sigue estando en buenas condiciones. En pocas palabras, mientras siga siendo comestible. En el momento en el cual empieza a pudrirse y le empiezan a salir por todos lados los gusanos, nadie te la va a aceptar a cambio de nada. Eso no sucede, por ejemplo, ni con el oro ni con la plata. Yo coloco aquí, ahorita, una manzana y coloco de este lado un pedazo de plata y dentro de un mes la manzana perdió todas sus cualidades como alimento y como medio de intercambio. Ya se pudrió. Mientras que el pedazo de plata lo puedo dejar aquí por los siglos de los siglos, ¿sí? Que a lo mejor se pone un poco negro, pero eso con una pasadita de brazo, ¿sí? Lo solucionaste. Entonces, la segunda característica que debe de cumplir aquello que haga las veces de dinero es que mantenga su poder adquisitivo. Lo cual, si se trata de satisfactores, quiere decir que mantengan su capacidad para satisfacer una necesidad. Eso es lo que quiere decir. Bueno, la tercera característica es que sean fácilmente fraccionables para poder pagar distintos precios con ellos. Y eso sucede con los metales preciosos. A ver, tú puedes tener un lingote de oro o puedes tener una monedita de oro. El oro lo puedes fraccionar y puedes, por ejemplo, producir monedas, tanto de oro como de plata, también de bronce, de distinto peso, ¿sí? Y esa es otra de las características que debe tener el satisfactor que se use también como dinero, ¿sí? Y la cuarta característica es que sea fácilmente transportable. Ahí sí, el oro y la plata, suponiendo que necesites grandes cantidades de los mismos para pagar algo, se te complica un poco, ¿sí? Esta cuarta característica, que sean fácilmente transportables, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales se inventaron los billetes, ¿no? Pero a ver, ya me estoy adelantando. Entonces, a ver, al final de cuentas, el oro y la plata acabaron convirtiéndose en lo que yo llamo dinero satisfactor por excelencia. A ver, normalmente en los libros de economía, cuando se habla de este tipo de dinero, se habla de dinero mercancía. Pero a mí no me gusta utilizar este concepto de dinero mercancía y utilizo mejor el de dinero satisfactor. A ver, vuelvo a esa comunidad donde hay 10 satisfactores y el primero es aceptado por el 100% de las personas que integran esa comunidad, razón por la cual acabó convirtiéndose en dinero, acabó siendo aceptado como medio de intercambio, ¿sí? ¿Qué dos funciones cumple ese satisfactor? La primera, satisfacer directamente una necesidad. La segunda, ser utilizado como medio de intercambio, ser aceptado como medio de intercambio. ¿Pero por qué es aceptado como medio de intercambio? Porque satisface una necesidad. Entonces, a mí me gusta llamarle a este tipo de dinero satisfactor. E históricamente, el dinero satisfactor por excelencia fue el oro y la plata. O sea, ya tenemos, ¿sí?, en esta historia conjetural que estamos armando del dinero, al oro y la plata convertidos en el dinero satisfactor por excelencia. Bueno, nada más que el oro y la plata
convertidos ya en dinero satisfactor, te presentan dos problemas. Ustedes recordarán el problema de la doble P. La primera P relacionada con el peso, la segunda P relacionada con la pureza. Y vuelvo al ejemplo. A ver, yo les compro una gallina y el precio de la gallina es 10 gramos de plata pura. ¿Sí? Y yo les doy a ustedes un trozo de plata y les digo, ahí tienen sus 10 gramos de plata pura. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? A ver, espérame tantito. Vamos a verificar que realmente sean 10 gramos. Sacan su báscula y lo pesan. Yo que lo que voy a hacer es, déjame verificar que tu báscula esté bien equilibrada. Ahora sí que bien basculada. Bueno, vamos a suponer que efectivamente son 10 gramos, ¿sí? Ya certificamos o verificamos o comprobamos el peso. Pero luego hay que comprobar la pureza. Mira, sí son 10 gramos, pero son 10 gramos de plata pura o son 9 gramos de plata mezclados con 1 gramo de algún otro metal. Ustedes saben que de entrada, ¿sí? Cuando se saca la plata de las minas, ¿sí? Se saca mezclada con otros metales. Y entonces hay que separar la plata del resto de los metales. ¿Sí? Y hoy en día, por ejemplo, las monedas de plata no son 100% de plata pura. Ustedes ven, por ejemplo, la onza Libertad de Plata, que es una moneda muy bonita, y dice 9.9, pureza 9.9. Porque lograr 100% de pureza resulta tan costoso que ya no vale la pena. Pero bueno, hay que verificar no solamente el peso, sino también la pureza. Y si cada vez que se utiliza la plata como dinero hay que verificar el peso y la pureza, lo que se conoce como costos de transacción, lo que le cuesta a las dos partes, oferente y demandante, realizar la transacción, se eleva. ¿Sí? ¿Qué solución se le dio a este problema? El del peso y la pureza, la acuñación de monedas con fines dinerarios. Seguramente hubo alguien que dijo, oye, mira, es que realmente, ¿sí? Esto de tener que verificar el peso y la pureza cada vez que se utiliza la plata para pagar algo, ¿sí? Pues es muy tardado. No lo han de haber dicho en estos términos, pero hoy diríamos, eleva de manera innecesaria el costo de transacción. ¿Cómo resolvemos el doble problema del peso y la pureza? Vamos a acuñar monedas. ¿Sí? Y vamos a garantizar el peso y la pureza. Y entonces, supongan ustedes un minero, ¿sí? Que tiene minas de plata, dice, ¿sabes qué? Pues esta es la mía. Voy a acuñar monedas, ¿sí? De 1 gramo de plata pura. Y entonces se acuña la moneda, ¿sí? En una de las caras de la moneda aparece su perfil y en el otro aparece el signo de esa moneda. 1 gramo de plata pura. Empiezas a resolver el problema del peso y la pureza. ¿Sí? Entonces me dice quién me vende la gallina. Son 10 gramos de plata. Le entrego 10 moneditas, porque cada una de esas monedas, vamos a llamarla DAMS, la moneda DAM, ¿sí? Tiene 1 gramo de plata pura. Y si quien recibe en pago esas monedas confía en el acuñador de las mismas, las va a aceptar sin ningún problema. Si confía que efectivamente es 1 gramo de plata pura. Fíjense, ¿cuál es la base
de este sistema? El de acuñación de monedas con fines dinerarios, la confianza. El sistema funciona si quienes reciben esas monedas en pago de alguna venta confían en que efectivamente cada una de estas moneditas es 1 gramo de plata pura. ¿Sí? La base de esto es la confianza. ¿Sí? Y a ver, una pregunta interesante es, ¿y por qué este minero se dedicaría a acuñar monedas? Nada más para resolverle a los demás el doble problema del peso y la pureza, ¿no? ¿Cuál es la enorme ventaja que obtiene el minero? Que está produciendo dinero. Pero claro, para que eso a él lo beneficie, se necesita que los demás acepten sus monedas como dinero. Para lo cual, efectivamente, tiene que, ¿sí?, respetar lo que yo llamo la equivalencia original, que en el ejemplo que estoy poniendo es cada una de estas moneditas, a las cuales vamos a llamar DAM, no equivale, tiene 1 gramo de plata pura. ¿Cuál es la ventaja que obtiene el minero? Porque está produciendo el dinero. Pero para que obtenga esa ventaja, necesita que los demás acepten sus moneditas, los DAMs, como medio de intercambio, para lo cual tiene que ganarse su confianza. ¿Y cómo se gana la confianza? ¿Sí? Pues cada vez que alguien dice, mira, a ver, vamos a ver si es cierto, y apliquémosle al DAM, a la monedita, la prueba del peso y la pureza, si aplicándoles la prueba del peso y la pureza resulta que efectivamente es 1 gramo de plata pura, y cada vez que le aplicamos la prueba del peso y la pureza resulta que esas moneditas son 1 gramo de plata pura, la gente va a acabar confiando, ¿sí?, en ese minero, en su calidad de acuñador de monedas con fines dinerarios, y el uso de sus monedas con fines dinerarios se va a extender. Hasta aquí no hay problema, ¿sí? Pero ojo, miren, la historia del dinero es en muy buena medida la historia de los abusos en los que han caído, me atrevo a decirlo así, siempre quienes han tenido la posibilidad de producir dinero. A ver, ya la gente acepta los DAMs, porque cada vez que se ha hecho la prueba, ¿sí?, resulta que efectivamente es 1 gramo de plata pura. Ojo, esto es lo que yo llamo la equivalencia original. A ver, un DAM equivale a 1 gramo de plata pura. ¿Por qué? Pues porque el acuñador eso decidió. A ver, voy a acuñar monedas de 1 gramo de plata pura. Podrían haber sido de 5 gramos de plata pura, de 10 gramos de plata pura, de 100 gramos de plata pura. ¿Por qué pongo yo el ejemplo 1 gramo de plata pura? Por los distintos precios. A ver, si acuño nada más monedas de 100 gramos de plata pura y hay que pagar nada más 50 gramos de plata, se te complica mucho, porque partirías a la mitad una de esas monedas. Entonces, no, 1 gramo. 1 gramo de plata pura, y si son 50, pues pagas con 50 moneditas, si son 100, pagas con 100 moneditas, y ahí te la llevas, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si al acuñador, que ya quedamos que es el minero, dueño de las minas de plata, etcétera, etcétera, le entra la tentación? ¿Y cuál es la tentación? De devaluar, en el sentido literal del término,
quitarle valor, restarle valor, ¿sí?, a las próximas moneditas que va a acuñar. A ver, ¿por qué podría el acuñador de monedas con fines dinerarios caer en la tentación? A ver, vamos a suponer, si yo tengo 1 kilo de plata, respetando la equivalencia original, un DAM equivale a 1 gramo de plata pura, ¿cuántas moneditas puedo acuñar? 1000. Con 1 kilo de plata, 1000 gramos de plata, respetando la equivalencia original, puedo acuñar 1000 moneditas. Yo voy a disponer de entrada de 1000 DAMs. Pero ¿qué pasa? Insisto, si me entra la tentación y digo, a ver, ya la gente confía en mis monedas. Ya prácticamente nadie hace la doble prueba del peso y la pureza. Ya me gané su confianza. Y claro, lo primero que se requiere para traicionar la confianza de alguien es haberse ganado la confianza de ese alguien. Ya me gané la confianza de ellos, ya nadie realiza la doble prueba del peso y la pureza, pues ahora puedo, ¿sí?, faltarle a esa confianza. Porque, a ver, aquí tengo 1 kilogramo de plata y aquí tengo 1 kilogramo de otro metal que puedo mezclar con la plata y que a simple vista no se nota la diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Que con 1 kilogramo de plata mezclado con 1 kilogramo de algún otro metal, puedo acuñar 2000 moneditas en vez de 1000. Pero ¿qué sucede? Que ya no respeté la equivalencia original, porque ya cada una de esas moneditas tiene medio gramo de plata pura mezclado con medio gramo de algún otro metal que a simple vista no se ve. Y ahí ya estoy engañando a quienes están utilizando mis monedas. Porque ellos confían en que cada DAM es 1 gramo de plata pura. Y ahora resulta que los recientemente acuñados ya no son 1 gramo de plata pura, sino medio gramo de plata pura. Pero fíjese qué interesante, ¿sí? Mientras la gente no confíe en los DAMs, van a seguir realizando de vez en cuando la prueba. Oye, mira, nomás, pues para estar seguros, a ver, tráete ese DAM y vamos a realizarle la prueba del peso y la pureza. La realizas y resulta que sí, es 1 gramo de plata pura. ¿Sí? Mientras la gente desconfíe y realice esas pruebas, a ti que eres el acuñador de las monedas, no te conviene, ¿sí?, devaluarlas, restarles valor en términos de plata, porque la gente sigue haciendo las pruebas porque no te has ganado su confianza, ¿sí? Y en el momento en que le hagan la prueba a una moneda y se den cuenta que nada más es medio gramo de plata pura, pues dejan de utilizar tu dinero. Y entonces a ti ya no te sirve de nada producirlo porque nadie te lo va a aceptar a cambio. Y fíjense que esto es muy interesante, porque para que el acuñador de DAMs pueda, ¿sí?, ¿cómo le podríamos decir?, transarse, engañar a los usuarios de sus monedas, primero tuvo que haberse ganado su confianza. Es decir, para traicionar la confianza de alguien, ¿sí?, y que éste no se dé cuenta, previamente tuviste que ganarte su confianza. ¿Sí? El acuñador empieza a acuñar monedas
que ya tienen medio gramo de plata pura. A ver, tarde o temprano, la gente se da cuenta. Tarde o temprano la gente se da cuenta. Y cuando la gente se da cuenta, una de dos. O dejan de utilizar esas moneditas, para lo cual deben de tener alguna otra cosa que haga las veces de dinero, o aumentan los precios. Porque, a ver, ¿sí? Ustedes me venden la gallina al precio de 10 gramos de plata pura. Eso significa 10 dams. Ya quedamos que cada dam es una monedita con 1 gramo de plata pura. Entonces, ¿sí? Una vez que ya se ganó la confianza de la gente que utiliza sus monedas, etcétera, etcétera, los precios se empiezan a fijar en términos no de gramos de plata, sino en términos de dams. Oiga, ¿cuál es el precio de la gallina? 10 dams, que equivalen a 10 gramos de plata pura. Pero vamos a suponer que ustedes ya se dieron cuenta de que ya por ahí andan intercambiándose monedas, dams, que ya no respetan la equivalencia original, que ya no son 1 gramo de plata pura, que tienen medio gramo de plata. Y ustedes lo que quieren son 10 gramos de plata pura por su gallina. ¿Cómo se defienden ustedes de la desvalorización, la pérdida de valor en términos de plata de los nuevos dams? Aumentando los precios. Y ahora, en vez de 10 dams por la gallina, el precio en términos de dams va a ser 20. Ahora, claro, entre las monedas que yo les estoy dando para pagarles la gallina, probablemente haya de los dams originales que sí son 1 gramo de plata pura y a lo mejor están mezclados con los otros dams, los recientemente acuñados, que ya nada más es medio gramo de plata pura. Ojo, ¿cómo se defenderían ustedes de esa desvalorización, pérdida de valor en términos de plata de los dams? Aumentando el precio. Y aquí empezamos a entender el fenómeno de la inflación. Ojo, si acaban aumentando todos los precios, ¿quién ocasionó la inflación? El acuñador de moneda. ¿Cómo? ¿Sí? Restándole valor en términos de plata a cada una de las monedas. ¿Sí? Pero bueno, la acuñación de monedas con fines dinerarios se inventó para solucionar el problema de la doble P, el del peso y el de la pureza. ¿Y por qué el oro y la plata terminaron convirtiéndose en el dinero satisfactor por excelencia? Por las razones que ya expliqué hace rato. Bueno, ya entendemos por qué se inventa la moneda, la acuñación de monedas con fines dinerarios. El siguiente paso en esta historia, que ya se los contaré yo dentro de 8 días, es ¿y por qué se inventaron los billetes? Bueno, los billetes se inventaron para solucionar, ¿sí?, el problema de tener que transportar cantidades considerables de oro y plata para pagar algo, para saldar deudas, lo que ustedes gusten y manden, de un lado para otro. Lo cual, sobre todo, en las épocas en las cuales se inventaron lo que acabaron siendo los billetes de banco, estamos hablando finales de la Edad Media, por ejemplo, pues transportar oro y plata de un lugar a otro representaba un riesgo elevado, ¿no? Tenías que prácticamente contratar un ejército que te acompañara y fuera cuidado ahí los cofres con las monedas de oro y plata, etcétera, etcétera. ¿Cómo solucionas ese problema? Imprimiendo billetes que hagan las veces
de las monedas. Pero eso lo veremos dentro de 8 días. Y perdón que me extienda en esto, pero creo que es necesario para luego entender lo que dice Smith. A ver, ¿qué dice Smith? Ya para terminar hoy, dice, la sustitución de la moneda de oro y plata, ¿sí?, por el papel moneda, que si es papel estrictamente hablando no es moneda, pero en fin, equivale a reemplazar un instrumento de trabajo muy costoso por uno muy barato y a veces igualmente útil. ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Es más fácil transportar de un lado a otro pedazos de papel que trozos de metal. Y esa es la razón por la cual se inventaron esto que Smith llama el papel moneda, que ya veremos esto dentro de 8 días.